Esto pasó en Radio Noticias. Básicamente tendremos algunos elementos de comprensión comunes. Lo primero que tenemos que decir es que alguna vez Ucrania perteneció de alguna manera, fue anexada a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo segundo que tenemos que decir, o una parte de su terreno para decirlo de algún modo, es que estábamos desacostumbrados a las guerras convencionales, pero hay que decir que nunca nunca dejaron de construirse armas, y que el sistema armamentístico mundial no paró, o sea, nunca cesó. ¿Qué significa? Ni de invertir en armas, ni de investigar en armamento, desarrollo tecnológico de alta tecnología, digamos, para la guerra. Esto no paró nunca. Entonces, es como bastante lógico que en algún momento eso podía suceder, independientemente que parecía que teníamos un mundo, digamos, con un mayor entendimiento hacia la paz. Bueno, esto también es una mirada, si se quiere, sesgada, porque ese mundo en realidad es un mundo profundamente desigual, es un mundo tremendamente injusto, y que además se va a encontrar, digamos, con una limitación de los recursos naturales y con limitaciones, digamos, en términos de energía, en términos de alimentos, en términos de acceso, digamos, a determinadas cuestiones que ya están sucediendo, ¿sí? Lo que pasa es que por ahí no tenían los focos puestos, ¿sí? Pero esto pasaba. Lo que no pasaba era una guerra convencional. Eso sí, a eso no estábamos acostumbrados. Pero bueno, a esto que vuelve a suceder, lamentablemente teníamos que volver a pensar en estas guerras convencionales. En este caso de la mano de Rusia, precisamente porque Ucrania había de alguna manera amenazado o había coqueteado o estaba interesada en formar parte de la OTAN. Cuestión que claramente era tomada o leída como una ofensa por parte de Rusia. Esto no justifica absolutamente nada. No justifica ni la invasión rusa, no justifica la intromisión de los Estados Unidos, no explica, digamos, el rol, digamos, si se quiere, digamos, flaco que tuvo Naciones Unidas respecto de este conflicto, y que en realidad hay un status quo desde el punto de vista de las cabezas nucleares que permanece, digamos, en esa lógica. Entonces, todas estas cuestiones nos llevan a entender que la posibilidad de una guerra no estaba tan alejada de la realidad, y tal como lo estamos viendo, pareciera que se desató el conflicto. Digo pareciera porque era hasta ayer a la noche era una misión específica de Rusia sobre dos sectores que pretendían separarse de Ucrania. Recordemos a los separatistas, no solo ucranianos, sino chechenos, de estas repúblicas que pretendían hacer eso. Así que todo eso estaba ahí dando vueltas. A ver, las consecuencias, digamos, rápidamente, ya estamos hablando de que el mundo se pone en alerta, básicamente todas las bolsas del mundo van a caer, acaba de incrementarse el precio del crudo, porque recordemos que tanto Ucrania como Rusia eran productores, digamos, naturales del petróleo, que es de alguna manera el commodity más extendido en el mundo. Bueno, todas estas cuestiones, por supuesto, van a afectar en forma directa o indirecta a esta especie de status quo de orden mundial. Venimos de una pandemia enorme, venimos de un mundo convulsionado de alguna manera por haber estado un tiempo, digamos, desconectado de lo que llamamos en relaciones internacionales la interdependencia compleja. Era la primera vez que volaban prácticamente, no había conexiones aéreas o hubo escasas conexiones aéreas durante una buena parte de la pandemia. Esto no significa completo, ¿no? Una pandemia que tardó en declararse para que sea efectivamente pandemia mundial, cuando ya lo era más o menos, ¿no? Entonces, venimos de esto y ahora esta nueva, que podría llegar a cambiar de alguna manera también de acuerdo a cómo reaccionen el resto de las potencias, puede cambiar el eje. Y sobre todo, enciende alarmas muy complicadas, porque recordemos que Rusia, en el hipotético caso de que viniera perdiendo la guerra convencional, es tenedora de armas nucleares. Esto nadie quiere que esto suceda, pero también hay que ponerlo arriba de la mesa, ¿no? Las cabezas nucleares con las que cuenta Rusia no es un tema menor.
y obviamente en el caso de los Estados Unidos también fogoneando este conflicto desde la otra punta. Desde el otro lado del mapa, ¿no? Para decirlo, porque el mundo ya había dividido en dos, en Oriente y Occidente con la Guerra Fría. El mundo comunista con el mundo capitalista. Bueno, ahora pareciera que estamos con un revival, revivimos esa situación pecaminosa que le tocó vivir al mundo cuando estaba dividido en dos, ¿no? Somos Radio Noticias.